Bien, perfecto. Bueno, son las 8 en punto, así que yo les voy a hacer honor a la- al tiempo. Eh, Voy a ir admitiendo a medida que se van sumando. Bueno, mi nombre es Sebastián Linares, soy profesor de Derecho Constitucional, junto con el resto de profes, y conmigo van a ver la unidad temática número 3 del día de hoy, que es sobre, bueno, cuestiones fundamentales de derecho constitucional que son muy importantes, digamos que son los pilares de la Constitución argentina, conceptos como república, Estado federal, democracia, relaciones nación-provincia, régimen municipal y luego formas de participación ciudadana, que son más o menos lo que vamos a ver. Que voy a intentar dar todos los temas y hacerlo lo más sencillo posible. Para empezar con si me interrumpo es porque a veces es porque estoy admitiendo personas que... Quiero empezar con el primer punto, que tiene que ver con la república, la democracia y el Estado federal, el primer punto de la unidad temática, y mostrando, bueno, los artículos correspondientes de la Constitución. Artículo 1, nada más ni nada menos que el artículo 1, dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Habla de forma representativa, republicana y federal. Tenemos que ver qué significan estos conceptos. Luego es importante destacar que antes de 1994 la Constitución no se refería en ningún artículo a la democracia, al concepto de democracia. Esto fue incorporado en 1994 en el artículo 36, que habla ya de manera explícita, se refiere al sistema democrático y establece la cláusula de protección del sistema democrático. Entonces, de esta manera, en 1994 se incorpora otro concepto fundamental, que es el concepto de democracia. Entonces tenemos varios puntos: sistema representativo, republicano, federal y democrático, que son los que vamos a ver en esta primera parte. Luego el artículo 5 habla de que las provincias dictarán para sí una constitución bajo el sistema representativo y republicano. Es decir, que también introduce la misma idea de que tanto la nación como las provincias tienen que constituirse bajo una forma representativa y republicana. Bueno, estos son los artículos importantes. Ahora vamos a los conceptos fundamentales. ¿Qué es una democracia? ¿Cómo está definida la democracia? El concepto de democracia. Acá podría llevarnos muy lejos, incluso todo un curso, hablar sobre la democracia y cómo se define y cómo se desarrolla, cuál es el origen histórico. Pero para nosotros, en honor a la simplicidad, me gustaría distinguir, por un lado, el origen histórico y por otro lado el concepto moderno de democracia.
El origen histórico de la democracia, como muchos de ustedes seguramente saben, aparece al menos la primera idea y la palabra democracia aparecen en Atenas, en el siglo IV antes de Jesús, digamos, antes de Cristo. Y la idea de democracia en Atenas estaba anclada en dos aspectos fundamentales de constitución del gobierno. Uno era algo que todos ya saben seguramente, que es la participación directa de los ciudadanos en la asamblea, lo que se llamaba la eclesia, que votaban a mano alzada sobre las propuestas que el gobierno les planteaba. Y luego la elección por sorteo. O sea, son dos aspectos centrales de la constitución del gobierno democrático en Atenas, en el origen histórico de la democracia. La participación directa de los ciudadanos, de todos, y la designación de cargos por sorteo, el uso del sorteo para designar cargos políticos y judiciales. Se sorteaban básicamente dos cargos, el órgano de gobierno, que era el Consejo de los 500, y los órganos judiciales, la ELIAE, que estaba conformada por una bolsa de 6.000 ciudadanos que eran sorteados y que pasaban a ejercer funciones en distintos órganos judiciales, que iban de 500 a 1.500 participantes. O sea, era una forma de impartir justicia que no tiene nada que ver con la manera en que hoy organizamos la justicia. En Atenas había algo así como tribunales populares, porque ya ven, había 500 ciudadanos sorteados que decidían sobre la suerte, la vida o la propiedad de las personas que eran juzgadas en esa comunidad. Pero lo interesante es que los jueces populares eran sorteados. Y también el órgano de gobierno era sorteado. O sea, el órgano de gobierno no tomaba decisiones, sino que las proponía al conjunto de la comunidad en la eclesia, que votaba a mano alzada los que iban a participar. Bueno, esas dos son los rasgos fundamentales. Hay muchas otras cosas que podríamos destacar, pero que ahora no vienen al caso. Pero para que ustedes vean, la democracia nace con la participación directa en una ciudad, en un estado-ciudad, y con el sorteo de cargos. El concepto moderno de democracia, sin embargo, no tiene nada que ver con esa manera de organizar la sociedad. Acá lo que hubo fue una transición entre la república y luego el devenir histórico desencadenó en la democracia moderna. Pero digamos, antes de la democracia moderna, lo que hubieron fueron repúblicas electivas. Y la república básicamente consiste en la organización del poder no hereditaria. Es decir, organizar el poder de una manera en que
la sucesión del poder no se transmite vía hereditaria, sino a través de mecanismos de elección de cargos distinta a la sucesión hereditaria. La primera república fue la República de Roma, donde los cónsules eran elegidos, también eran elegidos los tribunos de la plebe, y esos cargos no se transmitían de manera hereditaria. Por eso se los llamó repúblicas. También hubieron repúblicas en el norte de Italia, en el Renacimiento, en particular en Florencia y en Venecia. La República de Venecia tiene casi 700 años de historia. Y, por supuesto, las repúblicas modernas, que son la República Francesa, de la Revolución Francesa, de 1791, y la primera República Federal, que fue la República de los Estados Unidos, de 1789, la Constitución de Estados Unidos de 1789. O sea, la diferencia entre digamos, el concepto de república se distingue del concepto de monarquía. La monarquía está fundada en la sucesión hereditaria del poder. Y la república está fundada en algún esquema de elección no hereditaria, o sea, de designación no hereditaria en la sucesión del poder. Bajo distintos esquemas electivos. Las repúblicas, antes de la aparición de la primera república democrática, que fue la República de los Estados Unidos, tanto en la República Francesa, de la Revolución Francesa, como en las repúblicas del norte de Italia, en el Renacimiento, como en la República Romana, las elecciones no eran democráticas, sino que estaban basadas en criterios restrictivos de propiedad para ser elegible a los cargos públicos. Por eso eran repúblicas, de alguna manera hoy las podríamos llamar elitistas, en un sentido de que para poder elegir y para poder ser elegido, los habilitados a ello necesitaban demostrar ciertas características, ciertos criterios que estaban fundados en la propiedad privada, en la posesión de propiedad, o en el pago de tributos, o en la pertenencia a determinadas clases propietarias. Solo con la habilitación del sufragio universal no censitario, algo que apareció por primera vez en los Estados Unidos en 1776, en la República, digamos, en el Estado Independiente de Vermont, que es previo a la Unión, a la Constitución de 1789, aparece por primera vez el concepto de democracia moderna, que está fundado en una forma de elegir representantes políticos sin restricciones de propiedad. Y es así como aparece el concepto moderno de democracia tal como hoy lo concebimos, que es un concepto que no refiere a la manera en que se organizaba el poder en Atenas, sino que está fundado en una específica manera
de organizar las elecciones a cargos políticos representativos. Y esto aparece por primera vez en los Estados Unidos, en los estados del norte, de la costa este, y sobre todo en el estado de Vermont, que fue el primero en eliminar, en abolir los criterios de propiedad para poder ser elegido a cargos públicos, representativos. Y entonces, la democracia moderna tiene estas 8 características que ven en esta diapositiva. Hay democracia cuando hay elecciones a cargos representativos que tienen estas 8 características. Son elecciones periódicas, son elecciones inclusivas porque todos los ciudadanos adultos tienen el derecho a votar, son elecciones libres, hay libertad de expresión, son elecciones competitivas porque hay más de 2 partidos políticos que compiten por los cargos, son igualitarias porque todas las personas tienen un voto y no hay personas cuyo voto valga más que el voto de otros, son transparentes porque no hay fraude, hay pluralidad de fuentes de información porque los medios de comunicación no están controlados por el gobierno y al menos hay algún medio de comunicación que es opositor. Y finalmente porque no hay cargos políticos que puedan, no elegidos, que puedan vetar de manera significativa y, digamos, concluyente las decisiones de los cargos elegidos representativos. ¿Por qué se lo llama democracia a este sistema tan distinto al sistema ateniense? Bueno, hubo un libro muy importante que fue el libro escrito por Alexis de Tocqueville en 1838, que se llamó La democracia en América. Alexis de Tocqueville fue un sociólogo, político, pensador, filósofo francés, al que le fue encomendada la tarea de estudiar en 1830 el sistema político americano, que apenas tenía 40 años de historia. Y Alexis de Tocqueville va a Estados Unidos y lo toma nota, lo recorre sobre todo el norte, no el sur. El sur esclavista no lo recorre, sino el norte libre. Y de esas notas sale el libro, que son 2 tomos, La democracia en América. Y lo que a él le resultó novedoso es que, a diferencia de las antiguas repúblicas que se conocían hasta ese momento, los estados independientes del norte de Estados Unidos se empezaron a organizar de una manera muy igualitaria y muy innovadora para ese momento de la historia de la humanidad, porque habían abolido el sufragio censitario. Y esta novedad él la consideró una revolución equiparable en igualdad a lo que había experimentado Atenas en el siglo IV a.C. y lo llamó la democracia.
Porque además en esos estados del norte las comunidades municipales también permitían, habilitaban la toma de decisiones por participación directa de los ciudadanos en la asamblea. Entonces, lo que él vio en esa época fue participación directa en asamblea por todos los ciudadanos a nivel municipal y sufragio universal, no censitario, para elegir representantes políticos a la Cámara de Diputados. Y esto le pareció tan radical, tan novedoso para la época, que lo llamó la democracia. Y su libro tuvo tanta repercusión en la cultura de la época, que se produjo un giro lingüístico con el paso del tiempo. Y las élites académicas, ilustradas, políticas, culturales, empezaron a llamar democracia a esta manera de elegir representantes políticos, y no a la manera en que se concebía antiguamente lo que era la democracia, que era el sistema ateniense. Si uno ve, por ejemplo, si uno lee a Rousseau, Montesquieu, John Locke, Voltaire, y Hume, Kant, y los grandes pensadores de lo que se llaman las revoluciones liberales del siglo XVIII, XVII y XVIII, sobre todo la Revolución Inglesa de 1689, la francesa de 1789 y de 1791, y la independencia de los Estados Unidos de 1776, ninguno de los pensadores de esa época hablaba de democracia para referirse a la elección de cargos políticos. Hablaban más bien de república, para designar una manera de designar cargos políticos representativos que se separaba, digamos, descartaba la sucesión hereditaria del poder, que era la monarquía. Y por supuesto las repúblicas carecían de monarca hereditario. Y esos pensadores en ningún momento hablaban de democracia para designar cargos representativos republicanos. Por eso la palabra, la idea de democracia moderna aparece recién en 1838 con Tocqueville. Y hoy es la manera en que nosotros usamos para designar un sistema político democrático. Pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta y tengan presente cómo fue que se dio el cambio lingüístico. Y que tengan presente que la idea de democracia, el concepto de democracia, nace ligado al sorteo y a la participación directa en ciudades pequeñas. Y luego, con las revoluciones liberales y el nacimiento de la República Federal Americana de los Estados Unidos y la habilitación del sufragio universal y la abolición del sufragio censitario, aparece por primera vez la idea de democracia moderna tal como hoy la concebimos, y que está caracterizada por estos ocho rasgos, que son condiciones necesarias del concepto de democracia moderna. Si alguna de estas condiciones falla, el sistema político no es un sistema político democrático. Por ejemplo, Cuba no es un sistema político democrático porque
no hay elecciones competitivas. Hay un solo partido. Rusia no es un sistema político democrático porque no hay elecciones transparentes, porque no son libres. Hay persecución a líderes opositores. Marruecos no es una democracia porque el rey tiene poder de veto respecto de las decisiones que pueda tomar el Parlamento y además elige a los ministros, con lo cual tiene el poder supremo, ejecutivo, está en cabeza de un cargo hereditario. China no es una democracia porque, nuevamente, no hay elecciones competitivas. Tampoco hay pluralidad de fuentes de información. Bueno, esto para que ustedes vean, digamos, la importancia que tienen estas condiciones. Cada una de ellas es una condición necesaria para que un sistema político pueda ser considerado una democracia. Ahora bien, hay monarquías que son democráticas. Entonces aquí hay que hacer una distinción. Hay un entrecruzamiento en la manera de organizar el poder moderno entre monarquía y democracia, y república y democracia. La democracia es, para decirlo de una manera sencilla, es un régimen de acceso al poder a través de elecciones, con esas 8 condiciones que vimos en esta diapositiva. República, modernamente, es un régimen según el cual el jefe de Estado es elegido por el pueblo, de manera directa o indirecta. Mientras que monarquía es un régimen según el cual el jefe de Estado es un monarca hereditario. O sea, lo que distingue a las repúblicas de las monarquías es el jefe de Estado. La manera en que es designado o seleccionado el jefe de Estado. Si el jefe de Estado es elegido, hablamos de república. Si el jefe de Estado es un monarca hereditario, hablamos de monarquía. Sin embargo, las monarquías pueden ser democráticas o no democráticas, igual que las repúblicas. Las repúblicas pueden ser democráticas o no democráticas. Las monarquías son democráticas cuando el jefe de Estado no gobierna. Tiene meramente un papel protocolar, simbólico, pero no tiene poder de veto. ¿Hola? Sí. ¿Puede repetir lo que dijo recién? Sí. No me acuerdo. Sí. Las monarquías democráticas son aquellas en las cuales hay un monarca hereditario, pero no gobierna. Tiene meramente un papel simbólico, protocolar. No tiene poderes formales de gobierno. No tiene poder de veto, no designa ministros, no elige al gobierno, simplemente representa simbólicamente la unidad nacional. Se dice que
interviene para arbitrar en el conflicto de poderes, arbitrar entre los conflictos de poderes que se pueden suscitar entre los partidos políticos o entre el gobierno y la oposición, pero constitucionalmente no tiene poder de gobierno, en ningún sentido. Ni poder de veto ni poder constitucional de gobierno. Es meramente un jefe de Estado que representa algunos valores de una comunidad. En esos estados, el gobierno es ejercido por un primer ministro que es elegido por el Parlamento. Por eso hablamos de monarquías parlamentarias democráticas. Monarquías parlamentarias democráticas son las que ustedes seguramente conocen: Canadá, Noruega, el Reino Unido, Holanda, España, Nueva Zelanda, Australia, Japón, y alguna más me estoy perdiendo, Luxemburgo, y algunos estados como Liechtenstein, y si no me equivoco más, Australia, Nueva Zelanda. Bueno, creo que, Suecia, importante la Suecia, y Dinamarca también. Bueno, me parece que ahí tenemos el conjunto de monarquías parlamentarias democráticas. En estas monarquías, y Bélgica, ahí está, Bélgica. En estas monarquías, el monarca no tiene poder de veto y no gobierna. Gobierna el Parlamento democrático, elegido democráticamente, y el primer ministro. Monarquías no democráticas son aquellas donde el rey sí gobierna. Incluso puede haber un parlamento que puede tener algunos rasgos de elección democrática, pero que finalmente no carece del poder político efectivo último. Una monarquía hereditaria no democrática con parlamento elegido es Marruecos, por ejemplo. Marruecos es lo que más se acerca a la transición entre una monarquía parlamentaria no democrática y una monarquía parlamentaria democrática. Está ahí en el borde. Es lo más cercano, digamos, está en una transición hacia una monarquía parlamentaria democrática, pero no es una monarquía democrática, porque el rey designa a los ministros y tiene poder de veto del primer ministro. O sea, el primer ministro no puede designar a sus ministros en Marruecos. Con lo cual ahí vemos claramente la capacidad que tiene el rey de Marruecos para gobernar. Por supuesto hay otras monarquías que son no democráticas, que digamos, en África hay algunos estados que están regidos por, ahora estoy pensando en Suazilandia, que está dentro de Sudáfrica, tiene una monarquía absoluta hereditaria.
y por supuesto Arabia Saudita es un estado donde gobierna una familia, la familia Saud, que por supuesto cuyo poder se sucede de manera hereditaria. Quizá Arabia Saudita sea el caso más claro de un estado poderoso con monarquía hereditaria. Pero bueno, para que ustedes vean bien la diferencia, ¿no? Y luego tenemos repúblicas democráticas y no democráticas. Las repúblicas no democráticas, o sea, las democráticas son las que presentan elecciones libres, competitivas, igualitarias, inclusivas, transparentes, con esas 8 condiciones. Las no democráticas son aquellas que carecen de un monarca hereditario, pero fallan en alguna de esas 8 condiciones que vemos aquí. Y ahí les di las claves de algunos ejemplos, como Cuba, China, Rusia, Venezuela, Nicaragua, y algunos estados africanos que algunos ni siquiera son repúblicas, porque no hay ni siquiera elecciones, y hay un dictador supremo. Con lo cual, también habría que distinguir, ¿no?, entre repúblicas autoritarias, no democráticas, y dictaduras directamente cerradas, ni siquiera organizadas bajo la forma de una república. Ahora bien, para terminar, todo esto que les digo es con independencia de los nombres que las constituciones reserven para denominar a la manera en que se organiza el poder en un Estado. Estos conceptos son conceptos técnicos. Las constituciones pueden referirse a sí mismas como quieran, sin ser aquello que predican ser. La Constitución cubana habla de república socialista democrática y no es democrática. Entonces, estos conceptos son conceptos descriptivos, son conceptos técnicos respecto de cómo, digamos, son conceptos que usa la ciencia política para designar objetos de la realidad, digamos, con independencia de lo que diga una constitución formal, ¿no? Para decirlo de otro modo, la Constitución argentina puede decir que es un sistema democrático, en el artículo 36, pero si las próximas elecciones en Argentina son fraudulentas, aunque la Constitución diga que es un sistema democrático, Argentina dejaría de ser un régimen democrático, por el solo hecho de que habría organizado esas elecciones de una manera en las que carece de una de las condiciones fundamentales para que dicho régimen sea un régimen democrático. O sea, estos conceptos de los que he hablado son conceptos de la ciencia política. Y es importante que ustedes los distingan de los conceptos nominales que las constituciones formales reservan para designar al régimen. Lo importante son los conceptos políticos. ¿Se entendió esto? Que me parece que no lo expliqué del todo bien.
pero me gustaría saber si se entendió porque es importante. ¿Hay alguna duda? Me lo dicen en el chat. Bueno, entonces, cuando hablamos de régimen, hablamos de un sistema de reglas de acceso al poder. Eso es lo que es régimen. El régimen puede ser organizado bajo una forma republicana o monárquica. Republicana es cuando el jefe de Estado es elegido, y monárquica es cuando el jefe de Estado es un monarca hereditario. Y el régimen puede ser democrático o no democrático cuando sea una república o sea una monarquía, hay elecciones inclusivas, periódicas, igualitarias, con pluralidad de fuentes de información, libres, transparentes y que empoderan a los representantes políticos, y no democráticas cuando alguna de esas condiciones falla. Entonces, régimen sería como el concepto genérico de todas las demás formas de acceso, digamos, de acceso al poder, que son especies de ese concepto genérico que es el régimen. Ahora bien, cuando hablamos de Estado, y acá voy a pasar a la... Hablamos de la manera de organizar el poder en el territorio y la manera de organizar la administración pública. Esto es importante porque hablamos de régimen democrático o republicano o monárquico, y hablamos de forma de Estado para referirnos a Estado unitario, Estado confederativo o confederacional y Estado federal. Y acá hay que distinguir tres especies de la forma de Estado importantes. Tres especies. La forma de Estado unitaria, la forma de Estado confederativa o confederacional y la forma de Estado federal. La forma de Estado unitaria es muy simple. Hay el poder, el gobierno, tiene competencia, como sea que se organice bajo un régimen republicano, monárquico, democrático o no democrático, es igual, pero el gobierno tiene competencia en todo el territorio y monopoliza todas las competencias en todo el territorio. Por eso se habla de forma de Estado unitaria, porque el gobierno tiene todas las competencias dentro del territorio donde ejerce el monopolio del poder público. La confederación es una unión de estados soberanos que delegan el poder militar y de defensa
a uno de los estados. Básicamente es como una unión militar, donde varios estados que tienen soberanía en cada uno de los territorios, delegan el poder a uno de los estados militarmente más poderosos para que éste los proteja. De alguna manera es una forma de es una manera precaria de organizar un poder central con división de competencias, porque ya supone la Confederación que hay un Estado y el gobierno de ese Estado que tiene delegado un poder que puede ejercer dentro de todo el territorio de la Unión. Y ese es el poder militar. Entonces ya hay una división de competencias. Tenés un poder central militar con competencia en todo el territorio de la Unión. Pero fuera de esa competencia, el resto de los estados soberanos se reservan del resto de las competencias. Y el Estado federal es una forma de organización del poder con división de funciones, que van más allá del poder militar y de defensa. Y acá ya tenemos una división más compleja de competencias. Hay un Estado que se crea, digamos, los estados soberanos deciden unirse, ya no para crear una unión de protección militar, sino para crear un gobierno nacional, federal, con competencias que van más allá del poder militar. Y ya involucran la posibilidad de dictar la moneda, una única moneda nacional, aduanas dentro de todo el territorio de la Unión, una única aduana, ya no hay aduanas interiores, educación nacional, seguridad pública nacional, una policía nacional, por supuesto unas fuerzas armadas nacionales a las que todos van a tener que contribuir, todos los estados que se unen a dicha unión. Ministerio del Interior, bueno, esas son las fundamentales. Y por supuesto la economía. El comercio internacional y la regulación del comercio interior también está delegado al gobierno central. Entonces, fíjense que acá hay una división más compleja de funciones. Aquí, en un Estado federal, se delegan funciones y se crea un gobierno nacional distinto a los gobiernos provinciales. Y esos son los conceptos fundamentales de las formas de Estado. Cuando hablamos de Estado, en sentido amplio, estamos hablando de una asociación
de un gobierno que ejerce el monopolio de la fuerza en un determinado territorio. Y se puede organizar bajo estas tres especies de forma de organización territorial. Habría una cuarta, que es la forma de Estado autonómica. Lo que se llama. ¿Cuál es la diferencia entre la forma de Estado autonómica y la forma de Estado federal? La forma de Estado autonómica se distingue de la forma de Estado federal en el origen histórico del Estado. En los estados autonómicos previo a la delegación de competencias, hay un Estado unitario, con un gobierno central que ejerce competencia en todo el territorio, que decide desde arriba delegar competencias a entidades subnacionales. Y permite y habilita la creación de entidades subnacionales. Y les delega facultades. Por eso normalmente los estados autonómicos son de lo que se llama federalismo asimétrico. Porque históricamente hubo un estado unitario que decide descentralizar el poder y crear entidades subnacionales, algunas organizadas bajo arreglos democráticos, de elección democrática, a los cuales les delega competencias que poseía el gobierno central. Entonces, para no llamarlos provincias o estados soberanos o estados stricto sensu, como se dice en Estados Unidos, se los llama autonomías, entidades autonómicas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Reino Unido, España, Italia, que son Canadá. Bueno, Canadá no, Canadá es un estado federal. Pero esos tres son estados autonómicos, porque había previamente un estado unitario y decidió crear entidades subnacionales con competencias delegadas por el Estado central. Mientras que los estados federales, como el argentino, el mexicano, el estadounidense, por supuesto, Australia y Alemania, nacen de un pacto entre estados soberanos, que deciden unirse y crear un Estado nacional. Y la interesante es que lo que lo distingue de los estados autonómicos es que la creación del Estado nacional, del gobierno nacional, con las competencias nacionales, está prefijada en la Constitución. Es decir, las competencias del gobierno central, del gobierno federal, las fija la Constitución en los estados federales. Mientras que en los estados autonómicos, esas competencias están abiertas y son fruto de negociaciones entre los estados subnacionales y el gobierno central. Y esto es lo que distingue a los estados federales de los estados autonómicos, que sería la cuarta categoría que no figura en esta diapositiva. Dicho esto, en Argentina tenemos, en la historia de Argentina tenemos tres formas de organización territorial. La Constitución Unitaria de 1826, que duró 4 años, en realidad duró 1 año. Bueno, los historiadores creo que me podrían corregir, pero
creo que ni siquiera tuvo vigencia, porque inmediatamente estalló la guerra civil y se terminó en el Pacto Federal de 1831. Luego tenemos una confederación fundada en el Pacto Federal de 1831 hasta la batalla de Caseros, digamos, 1852. Y luego tenemos esos años de 1853 que se constituye de una manera muy precaria el gobierno central en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, que no logra constituirse el gobierno central. Y son casi 9 años de guerra entre la Confederación y el Estado Soberano de Buenos Aires, y luego tenemos el Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires, tras la batalla de Pavón, donde Urquiza vence a las Fuerzas Armadas de Buenos Aires, el Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires se compromete a unirse a la llamada Confederación Argentina. Y ahí es cuando aparece, en 1860, con la Constitución de 1860, la idea de gobierno federal, y no Confederación Argentina, como se denominaba en la Constitución de 1853. Porque técnicamente no era una confederación, era un Estado federal. Y así se llamó en 1860 con el ingreso de el Estado de Buenos Aires a la Unión, por decir así. Si ustedes me tienen que preguntar, si ustedes me preguntan a mí, ya esto es una opinión subjetiva, en términos políticos, ¿cuándo se constituye la nación, digamos, el Estado argentino, en términos políticos, no formales, más allá del texto constitucional? El Estado argentino inicia su constitución en 1860, con el inicio de la unión entre Buenos Aires y el resto de los estados de la Unión. Territorialmente hablando, es, digamos, el inicio del Estado Federal Argentino. Antes, estamos hablando de un Estado distinto a lo que es hoy el Estado argentino, el Estado tal como lo conocemos. Entonces, esa fecha, en términos ya de ciencia política, no de formales de la Constitución formal argentina, el 1860 es una fecha fundamental, porque territorialmente hablando es cuando se constituye el Estado argentino. Por supuesto, en 1880, ahí hay un segundo aspecto importante, es cuando se define por ley la capital del Estado argentino. El gobierno de Julio Argentino Roca establece, tras una guerra civil con Carlos Tejedor, la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Pero esto lo vamos a ver después.
Entonces, para resumir, tenemos democracia, república y Estado federal. Democracia y república refieren al régimen de acceso al poder. Es una república porque el jefe de Estado es elegido, no es un monarca hereditario. Y es una república democrática porque, no porque lo diga la Constitución, sino porque en los hechos hay elecciones democráticas que cumplen con esas 8 condiciones que vimos recién. Si no las cumpliera, si mañana hay fraude electoral, el artículo 36, digamos, habría por supuesto una vulneración a la Constitución que obliga a establecer un sistema democrático, un régimen democrático, en el artículo 36. Ahora bien, la Constitución no dice cuáles son las condiciones del sistema democrático. No lo dice porque ya digamos, en la ciencia política sabemos cuáles son esas condiciones. Hay un consenso universal acerca de cuáles son las condiciones de un sistema democrático. Si mañana hubiera fraude electoral, habría una violación a la Constitución y estaría quebrantándose la Constitución formal. Y esta Constitución obligaría a remediar el quebrantamiento de esas condiciones. Pero luego luego está la forma de Estado, ya no el régimen, sino la forma de Estado. Y es una forma de Estado federal, porque, como recién expliqué, la Constitución argentina se constituyó bajo una forma de Estado según la cual hay una división de funciones, una división de competencias, según la cual hay un gobierno central que tiene competencia en todo el territorio de la Unión y ejerce unas competencias que están prefijadas en la Constitución. Y las provincias se reservan todas aquellas facultades que no han sido delegadas al gobierno central. Las que han sido delegadas son las aduanas, la defensa militar, la seguridad pública, sobre todo en delitos federales, la moneda, el comercio exterior, el comercio internacional, la protección de las fronteras, la regulación de la entrada y salida del país. Esas son las facultades exclusivas del gobierno central. Luego hay facultades concurrentes. Y luego hay facultades que se reserva, todas aquellas facultades que no han sido delegadas al gobierno central, se reservan para el gobierno provincial. Aquí es útil mencionar algunas curiosidades que tienen que ver con cómo se ha organizado esa distribución de competencias en el Estado Federal argentino. El dictado de los códigos de fondo, Código Penal y Código Civil,
es materia federal. Código Civil, Código de Comercio, Código Civil y Comercial, Código Penal. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, los códigos de fondo y el código electoral y el código de procedimientos es materia de competencia de los estados subnacionales. Esa es una distinción importante que vale la pena destacar porque distingue en un aspecto fundamental la manera en que nosotros nos organizamos respecto del modelo que tuvimos en cuenta a la hora de dictar la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, ese era un tema que me parecía importante. Ahora bien, acá hay otro concepto que también ustedes tienen que tener en cuenta, y es la forma de gobierno. Si teníamos régimen republicano y régimen democrático, por un lado. Forma de Estado federal, por el otro. Ahora tenemos la forma de gobierno. Y la forma de gobierno de la Constitución argentina es presidencialista. Y acá el concepto de forma de gobierno presidencialista se entiende bien distinguiéndolo de sus contendientes, que son la forma de gobierno parlamentarista y la forma de gobierno, los dos más importantes, semipresidencialista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá hay que distinguir entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Jefe de Estado es el que ejerce representación del país internacional. Es, digamos, la cabeza representativa del Estado respecto de la representación diplomática del país en relación con el resto de los estados que tiene el mundo. Esa representación diplomática puede ser meramente simbólica o puede ser efectiva. De ahí que los monarcas no ejercen ni siquiera esa representación diplomática, sino que son jefes de Estado simbólicos y a veces se los considera como embajadores privilegiados del gobierno. Pero casi todos los países que tienen monarquías parlamentarias distinguen entre jefe de Estado, el monarca, y jefe de gobierno, el primer ministro, que es elegido por el Parlamento. Las repúblicas parlamentarias también distinguen entre jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado es un presidente elegido de manera indirecta por el Parlamento, pero que no tiene ninguna función de gobierno. Por ejemplo, en Italia, en Alemania,
tenemos presidentes que no tienen facultades de gobierno en ningún sentido, y son meramente facultades protocolares, simbólicas, y a veces de arbitraje. Y pueden llegar, la facultad que tienen, la facultad más importante que tienen, es la de disolver el Parlamento a pedido del primer ministro. Ni siquiera de manera exclusiva tienen esa facultad. Entonces, en las repúblicas parlamentaristas hay un presidente, se lo llama así presidente, pero en realidad es elegido de manera indirecta por el Parlamento y no tiene funciones de gobierno. Todas las funciones de gobierno están en cabeza del primer ministro, en Italia, en Alemania, que son las repúblicas parlamentaristas por excelencia. Italia y Alemania, sobre todo. Y en Finlandia y en Austria, ahora que lo pienso. Esas son las cuatro repúblicas parlamentaristas donde hay un jefe de Estado elegido indirectamente por el Parlamento sin facultades de gobierno y un primer ministro elegido por el Parlamento. En los presidencialismos, el jefe de Estado es el jefe de gobierno. Y el jefe de Estado es elegido por el pueblo. De manera separada a cómo se eligen los legisladores. Y esas dos cosas son los dos elementos fundamentales para distinguir al presidencialismo de las repúblicas parlamentaristas y, por supuesto, de las monarquías parlamentarias. Pero si les resulta muy complejo toda esta explicación, les sugiero tener en cuenta esta distinción. Fíjense cómo se elige al Ejecutivo y cómo se destituye al Ejecutivo, y van a tener la respuesta en cuál es la forma de gobierno específica. Y acá hay una tabla de doble entrada que les puede servir. Si acá pueden ver la flechita, el origen del Ejecutivo es cómo se elige el Ejecutivo, en las columnas. Y la supervivencia del Ejecutivo es cómo se destituye el Ejecutivo, que es el jefe de gobierno. Si el Ejecutivo es elegido por el electorado de manera separada, perdón, acá, y tiene un mandato fijo y solamente puede ser destituido por juicio político, que sería gobierno independiente de la Asamblea, estamos hablando de presidencialismo. O sea, Ejecutivo elegido por el electorado de manera separada y mandato fijo sometido a juicio político, presidencialismo. Si es elegido por el Parlamento y el Parlamento lo puede destituir por moción de censura política, por mayoría absoluta, es parlamentarismo. Esas son las dos cuestiones fundamentales para poder distinguir entre presidencialismo y parlamentarismo. ¿Cómo se elige el Ejecutivo y cómo se destituye? Si el Ejecutivo lo elige el pueblo de manera directa
y solamente puede ser destituido por juicio político con mayorías calificadas, siempre es presidencialismo. Si en cambio el Ejecutivo lo elige el Parlamento y el Ejecutivo puede ser destituido por el Parlamento sin necesidad de un juicio político, solo a través de la moción de censura política, es decir, con mayoría absoluta de votos en el Parlamento, siempre es parlamentarismo. Y ahí tienen la respuesta. Por supuesto que hay otras categorías que son híbridas, que ahora no viene al caso porque les complicaría digamos, la comprensión, pero podríamos tener típicamente un ejecutivo elegido por el pueblo de manera separada, como se eligen los legisladores, y que puede ser sometido a moción de censura política por el Parlamento, por el Congreso. Bueno, Ecuador es un caso así. Por eso Ecuador es un régimen, o sea, es una forma de gobierno híbrida. Y también podríamos tener un ejecutivo elegido por el Parlamento, pero que una vez elegido no lo puedan destituir por moción de censura política, sino que habría que destituirlo por juicio político a través de un procedimiento especial. Bueno, Suiza es un caso así. Por eso Suiza es una forma de gobierno híbrida. No es ni parlamentarista ni presidencialista. Y Ecuador no es ni presidencialista ni parlamentarista. Es una forma de gobierno híbrida. La pregunta ahora es, ¿cuál es la diferencia entre parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo o semiparlamentarismo? Y la respuesta es muy simple. En el semipresidencialismo hay dos ejecutivos. Tenemos un presidente que es elegido por el pueblo con competencias específicas de gobierno y un primer ministro elegido por el Parlamento con competencias específicas de gobierno. Típicamente el presidente ejerce las funciones de representación diplomática, de regulación de fronteras, de comercio exterior, de defensa militar, de seguridad pública federal, digamos, de la seguridad pública más de delitos federales, mientras que el Ministerio del Interior, perdón, el primer ministro, que es elegido por el Parlamento, ejerce las funciones de gobierno domésticas. La educación, la salud, el empleo, comercio interior, y demás. Educación, salubridad, bueno, en fin. Entonces, el semipresidencialismo es como, en vez de ser un híbrido, es una combinación de las dos, del parlamentarismo y del presidencialismo. Es decir, tenés un presidente elegido por el pueblo, que no es susceptible de moción de censura política, sino que solamente puede ser destituido por juicio político, y un primer ministro elegido por el Congreso, que sí puede ser destituido por moción de censura política. ¿Qué países tienen
formas de gobierno semipresidencialistas. Bueno, el inventor del semipresidencialismo, Francia. Y en la Quinta República Francesa. Y Francia, Portugal, Polonia, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, son países con semipresidencialismo. Y se me está pasando alguno. Alguno importante se me está pasando. Francia, Polonia, Portugal, Grecia y... Bueno, esos son los más importantes, pero hay alguno que se me pasó. Que era importante, pero bueno, no importa. Esos países tienen semipresidencialismo. Bueno, Argentina, desde su constitución, tiene, o sea, desde 1853, hablo de la constitución de 1853, y de 1860, adopta la forma de gobierno presidencialista, y no la ha cambiado nunca. Una curiosidad que a ustedes les puede resultar interesante saber, es que el Estado de Buenos Aires, en esos 9 años que se organizó separadamente como Estado soberano de la Confederación Argentina entre 1853 y 1859, perdón, 9 años no, menos, 7 años, se organizó bajo una forma de gobierno parlamentarista. Esto es una curiosidad que normalmente no se suele, no se sabe y los que saben no lo suelen discutir. Porque se suele decir que nuestra cultura es presidencialista. Bueno, depende. O sea, sí es verdad que desde 1860 estamos hablando de 140, 160 años de presidencialismo. Pero no es verdad que siempre nos hayamos gobernado por una forma de gobierno presidencialista. La ciudad de Buenos Aires y el Estado de Buenos Aires tuvo 7 años, experimentó con una forma de gobierno parlamentarista. Esto es una curiosidad, pero es interesante saberlo. Bueno, ¿cómo vamos con esto? Entonces, para resumir, lo importante es régimen. Régimen son las reglas de acceso al poder en un Estado. El régimen puede ser republicano o monárquico, democrático o no democrático. La Constitución argentina establece la forma republicana del régimen. Habla de gobierno, pero técnicamente es la forma republicana del régimen. Y la forma democrática del régimen, el artículo 36 de 1994. Y luego establece la forma de Estado federal, que se distingue de la confederación y del Estado unitario. Y también establece la forma de gobierno presidencialista, aunque no lo diga en el artículo número 1, luego cuando establece la manera en que se elige y se destituye al Poder Ejecutivo,
adopta con claridad meridiana la forma de gobierno presidencialista. Esas son las 4 características centrales de la Constitución política de Argentina. Es un régimen democrático, republicano, con una forma de Estado federal y una forma de gobierno presidencialista. Bueno, en esto último que me queda, mañana vamos a seguir con el régimen federal, la coparticipación federal, la distribución de competencias entre nación y provincias. En esta última parte de la clase me voy a referir a las iniciativas populares y la consulta popular, que también está contenida en la unidad temática número 3. Hasta 1994 la Constitución formal argentina no contemplaba ningún mecanismo de participación ciudadana directa o semidirecta. En el artículo 21, famosamente, la Constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y esto se entendió históricamente como una restricción o una prohibición de regular formas de participación ciudadana semidirecta o directa. En 1994, sin embargo, se incorporaron, en tensión con el artículo 21 de la Constitución, dos instituciones. La iniciativa popular legislativa y la consulta popular. La iniciativa popular legislativa establece, bueno, ahí lo tienen en la diapositiva, que los ciudadanos pueden juntar firmas y presentar un proyecto de ley ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, en realidad, que es Cámara de origen, y el Congreso deberá darle expreso tratamiento en el término de 12 meses. Sin embargo, también establece que el Congreso va a reglamentar los detalles de la iniciativa popular legislativa. En el artículo 40, la reforma de 1994 habilita al Congreso la posibilidad de convocar una consulta popular, así lo llama, de un proyecto de ley. También establece en el segundo párrafo que el Poder Ejecutivo podrá convocar una consulta popular no vinculante respecto de facultades de su ámbito de competencia. La pregunta es, el artículo, o sea, la primera pregunta importante que tenemos que hacernos, que a mi juicio es de extrema relevancia política, es qué tipo de mecanismo incorpora o introduce el artículo 39 de la Constitución Nacional. Y acá hay que hacer
un desarrollo conceptual previo para entender este artículo. En el derecho comparado hay dos tipos de mecanismos de participación ciudadana tradicionales. Por un lado está la iniciativa de agenda, por otro lado está la iniciativa ciudadana de referéndum. Así se conocen en la ciencia política estas dos instituciones. La iniciativa de agenda consiste en juntar firmas para plantear un proyecto de ley o un proyecto de constitución o de reforma constitucional ante el Congreso, ante el Congreso. Y si el Congreso la rechaza o no lo trata, el proyecto muere. Digamos, caduca, deja de tener efecto. Por eso se llama iniciativa de agenda. Porque acá los ciudadanos pueden colocar en la agenda un proyecto y obligar al Congreso a considerarlo. Pero el Congreso puede considerarlo o no considerarlo. Puede vetarlo, o sea, puede rechazarlo, puede aprobarlo o puede ignorarlo. Si lo rechaza o lo ignora, el proyecto muere. Si lo aprueba, por supuesto, es ley. Pero la última palabra, acá el control final lo tiene el Congreso. Por eso se llama iniciativa de agenda. Porque acá los ciudadanos pueden colocar en la agenda nada más un proyecto. El otro mecanismo que, por supuesto, otorga a la ciudadanía mayor poder político, es la iniciativa ciudadana de referéndum. Y acá hay dos maneras de regular esta institución. Puede ser de manera directa o indirecta. La iniciativa ciudadana de referéndum indirecta consiste en que los ciudadanos pueden juntar firmas, plantear un proyecto de ley o de reforma constitucional ante el Congreso, y el Congreso, puede hacer tres cosas: aprobarlo, rechazarlo o no considerarlo, ignorarlo. A diferencia de la iniciativa de agenda, si el Congreso lo ignora, la autoridad electoral tiene que convocar obligatoriamente un referéndum. Entonces, y si el Congreso lo rechaza, la autoridad electoral tiene que convocar un referéndum. ¿Se entiende la diferencia que hay entre la iniciativa ciudadana de referéndum indirecta y la iniciativa de agenda? Mientras que la iniciativa de agenda, los ciudadanos juntan firmas para colocar un proyecto de ley ante el Congreso, pero si éste lo ignora o lo rechaza, el proyecto muere. Mientras que la iniciativa ciudadana de referéndum juntan firmas, lo plantean ante el Congreso, pero a diferencia de la iniciativa de agenda, si el Congreso lo rechaza o lo ignora en un plazo, la autoridad electoral tiene que convocar a un referéndum. Esa es la iniciativa ciudadana de referéndum indirecta. La directa sería un mecanismo por el cual los ciudadanos pueden juntar firmas, y si logran el umbral de firmas establecido por ley o por la Constitución,
ya no pasa por el Congreso, sino que se convoca directamente a un referéndum. Pero lo importante es distinguir entre la iniciativa de agenda y la iniciativa ciudadana de referéndum indirecta. Porque esta distinción es importante. Porque la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si el artículo 39 de la Constitución incorpora la iniciativa de agenda o la iniciativa ciudadana de referéndum indirecta. Y la verdad que no está muy claro desde el punto de vista del texto constitucional. Porque el artículo 39 no dice que el Congreso puede ignorar el proyecto de ley. Dice, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Pero delega en una ley los efectos del silencio legislativo. Por lo tanto, no está claro si una ley reglamentaria del artículo 39 no puede introducir la iniciativa ciudadana de referéndum indirecto. Mi opinión, con la de otros juristas, es que el artículo 39 habilitaría la reglamentación de iniciativas ciudadanas de referéndum indirectas. No obstante, que la ley reglamentaria de este artículo, que es la ley 24747 del año 96, reglamenta el artículo en la forma de una iniciativa de agenda, no en la forma de una iniciativa ciudadana de referéndum indirecta. Porque establece que los efectos del silencio del legislativo se consideran digamos, equiparables a los de un rechazo del proyecto de ley. Y esto significa reglamentar la iniciativa de agenda. Pero en un futuro, el Congreso podría modificar esta ley y considerar la posibilidad de reglamentar este artículo en la forma de una iniciativa ciudadana de referéndum indirecto. A mi juicio, una reglamentación de este artículo futura en la forma de una iniciativa ciudadana de referéndum indirecta transformaría profundamente el sistema político argentino, sin necesidad de cambiar la Constitución. Porque permitiría, digamos, a los ciudadanos la posibilidad de transformarse en actores centrales del poder político. Ello a través de la posibilidad de juntar firmas para plantear un proyecto de ley o incluso para plantear el veto o la derogación de una ley, o incluso el veto de una ley recientemente sancionada, o incluso el veto de un decreto de un ejecutivo, del Ejecutivo. Hay muchos países que tienen las iniciativas, no muchos, pero algunos. Uruguay
Suiza, Italia, Eslovenia, esos países, y Alemania en los estados subnacionales y Estados Unidos en los estados subnacionales, también en Canadá, en British Columbia, han incorporado estos mecanismos que se llaman iniciativas ciudadanas de referéndum indirectas. Y en estos países han funcionado de una manera bastante positiva, que dista muy lejos de la tradicional acusación de fomentar o propiciar dinámicas populistas o plebiscitarias del ejercicio del poder. Porque fíjense que aquí, a diferencia de la consulta popular, que es el artículo 40, aquí la dinámica de las iniciativas ciudadanas de referéndum es a través de las juntadas de firmas ciudadanas, de abajo para arriba. Aquí no es el Poder Ejecutivo el que decide el momento y el contenido de aquello que se va a consultar popularmente, sino que es la ciudadanía, a través de grupos ciudadanos, los que a través de el recogimiento de firmas, los que logran plantear y colocar en la agenda del Parlamento un proyecto de ley, que luego va a ser sometido a referéndum si es que el Congreso lo rechaza o lo ignora en un periodo de tiempo establecido. Esta institución transformaría la dinámica política, porque los partidos políticos se verían en la obligación ya no solo de juntar el apoyo político necesario para aprobar una ley en el Congreso, sino que también tendrían que trasponer los límites de sus propios partidos para lograr recabar el apoyo de la sociedad en su conjunto, en aras de impedir que un grupo suficiente de la población logre organizarse para juntar el número suficiente de firmas necesario para plantear un proyecto de ley que pudiera vetar esa ley en el Congreso. Entonces, la sola existencia de un mecanismo de este tipo vuelve más abierto el sistema político y permite una dinámica de representatividad más horizontal y menos monopólica por parte de los partidos políticos. A mi juicio, si se reglamentara la ley 24747, tendríamos una reforma constitucional a través de una reforma legal que transformaría la constitución política de una manera muy profunda en la Constitución argentina. Muchas veces se habla de la reforma constitucional y lo difícil que es reformar la Constitución argentina a través de un mecanismo de reforma del artículo 30, a través de la mayoría calificada, la convocatoria a una asamblea constituyente, pero a través de las leyes hay algunos artículos de la Constitución que pueden ser reglamentados con efectos muy significativos en la dinámica de la constitución política del país. Y este artículo 39 es uno de ellos. A mi juicio es uno de los más importantes
para aquellos que consideramos que la constitución política puede ser modificada sin necesidad de reformar, digamos, o instanciar una reforma formal de la Constitución. Por supuesto, esto sí se reglamentara bajo la manera de una iniciativa ciudadana de referéndum indirecta, que sería, a mi juicio, la más positiva. Dicho esto, también es importante, en respaldo al argumento que estoy defendiendo, que en la propia Asamblea Constituyente de 1994, los convencionales constituyentes que reglamentaron el artículo 39 no tenían muy en clara la distinción entre iniciativa de agenda e iniciativa ciudadana de referéndum. Incluso algunos diputados, tanto de la UCR como del PJ, que fueron los dos partidos principales que pactaron la reforma de 1994, se referían al artículo 39 como permitiendo la incorporación de mecanismos de democracia semidirecta como los de Suiza. Hay algunos convencionales constituyentes que mencionaron el sistema político suizo para ejemplificar el artículo 39. Y el sistema político suizo no tiene iniciativas ciudadanas de agenda. Tiene iniciativas ciudadanas de referéndum indirectas. Con lo cual, bueno, esto para mencionar la misma confusión